Una palabra de aliento, semana 21. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana, agradecidos. Tú estás con nosotros, Señor. Estamos acá, unidos en espíritu, Señor. No podemos estar físicamente en el mismo lugar. A ti te ha placido que sea así, tú lo has permitido de esta forma. Y nosotros, Señor, en función de eso, pues sencillamente seguimos adelante, avanzando nuestra carrera, creyendo y confiando que tú tienes el control. En esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, que derrames de tu gracia y de tu unción, que derrames, Señor, de tu poder, que derrames, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder entender la herencia espiritual a la cual hemos sido llamados. Permite que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que en conformidad con el propósito que la has enviado, nos edifique, nos aliente, dé fruto en nosotros. Reprende al maligno, échalo fuera a lugares secos y sin reposo. Todos estos obstáculos en cuanto a la transmisión por causa del internet y todo lo demás, Señor, en tus manos lo colocamos, Señor, y te pedimos que el enemigo, Señor, por tu autoridad y tu poder, no meta, Señor, sus manos en este asunto y que pueda fluir todo lo que estamos haciendo para que tu nombre sea glorificado y nuestras vidas sean bendecidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios es bueno, mis amados, y su misericordia es para siempre. Poco imaginábamos nosotros cuando se inició este año 2020 que durante 21 domingos corridos no íbamos a poder venir al local de la iglesia para congregarnos físicamente hablando. Eso no estaba en nuestros planes. Dios nos ha impulsado a este desierto. Nos ha impulsado a este desierto. Puedes leer Deuteronomio capítulo 8 para que veas cuando el Señor le explica a Israel por qué los saca al desierto, con el propósito de probarnos, con el propósito de ver qué hay en nuestros corazones. Si vamos a permanecer fiel a Él o no vamos a permanecer fiel a Él. Nos ha sacado no solo al desierto, nos ha impulsado lo que es el mayor retiro espiritual de la iglesia en su historia, con el fin de estar en su casa, con el fin de contemplar su rostro, con el fin de inquirir en su presencia, con el fin de crecer en Él y profundizar en Él nuestro conocimiento, nuestra admiración, nuestro regocijo. Así que, amados, sí, son 21 semanas, no sabemos cuántas más van a ser, pero aquí estamos, aquí seguimos. Él sigue estando en control, no desmayamos, no flaqueamos. Él está a nuestro lado, Él nos está ayudando, estamos en Él creciendo, estamos en Él esforzándonos, estamos queriendo alcanzar más y más de su gloria. Así que, mis amados, pues este es el título que le he colocado a esta serie de prédicas, una palabra de aliento, y le he dicho, la temática tiene que ver necesariamente con la palabra. No vamos a conseguir aliento en otro lugar que no sea la palabra de Dios, al menos no aliento del cielo. Te puede conseguir quizás ideas humanas, te puede conseguir quizás filosofías, doctrinas que lo aúpen, que le levanten el ánimo, el ego. Pero si quieres algo genuino, que dure, que quede para vida eterna, que venga del cielo, esa es la palabra de Dios. Así que cada domingo nos vamos a reunir acá, en la medida que el Señor así lo permita, con el único propósito de exponer su palabra y permitir que su palabra edifique nuestros corazones. Como te he venido diciendo a lo largo de estas 21 semanas, estos 21 domingos, no quiero que te olvides del mensaje del Padre. Cada vez me parece más significativo. El Señor fue armando desde el 2015 un mensaje. Nos fue dando versículos para que cada año los estudiáramos, y finalizando 2019, como aquel que sabe todas las cosas, me hizo compilarlo y presentárselos a ustedes en una sola lámina que cada vez toma más y más vigencia, más y más pertinencia.
Porque de algún modo, aun cuando podemos reunirnos a través de este medio, pues de esta transmisión, la esfera eclesial nos ha sido removida. No tenemos esa posibilidad de vernos cara a cara, de besarnos, de abrazarnos, de tener esa coinonía en persona, sino a través de este medio que es cercano, pero también es impersonal. Por más que yo trate de meter mi mano ahí a través de la cámara, no les voy a tocar, y por más que usted toque la pantalla, no me va a tocar a mí tampoco. Es decir, Dios nos ha permitido algo, pero no lo tenemos todo como queremos. La esfera eclesial nos ha sido removida. ¿Cómo me sostengo? Debo sostenerme con una esfera personal fuerte, una esfera personal bien cimentada, bien enraizada en Él. Y de alguna forma este mensaje del Padre ha venido para darnos esto, hacernos reflexionar en una serie de versículos. Es como que si el Señor desde 2015 nos viniese diciendo: ¿sabes? Va a pasar algo en el 2020. No sabes todavía qué es, ni tampoco te voy a decir qué es lo que va a suceder, pero va a suceder. Entonces fíjate, cuando pase, yo quiero que tú tengas presente en tu corazón, número 1, el Salmo 27, versículo 4. Número 2, Romanos 6:22. Número 3, Colosenses 1:10. Y número 4, Filipenses 4, 6 y 7. Agárrate esos 5 versículos que te he dado, mételos en tu corazón y sobrevive la pandemia. Mételos en tu corazón y sobrevive este tiempo de cuarentena. Mételos en tu corazón y sobrevive este tiempo que te ha sido removida la esfera eclesial. Que mi palabra te sostiene, dice el Señor. Mi palabra te da fuerza. El pan que desciende del cielo, que es mi palabra, dice el Señor, es alimento para ti. Y cuando compilamos estos versículos, obtuvimos esta compilación. Dado que he sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, eso es Romanos 6:22. Además, su paz sobrenatural me guarda, según Filipenses 4:7. Procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, 4 cosas. 1, estar en su casa todos los días de mi vida, Salmo 27:4. Se lo voy a procurar a través de la oración, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra. Son las actividades propias de su casa, con el fin de contemplar su hermosura, de inquirir en su templo. Número 2, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna. Romanos 6:22. Voy a vivir apartado del pecado y apartado para Dios. Y cada cosa que haga, que piense, que lea, que oiga, la voy a direccionar bajo la siguiente premisa: ¿me ayuda para alcanzar la vida eterna? Si la respuesta es sí, voy con eso. Si la respuesta es no, lo desecho. Número 3, serle agradable a Él, andando como es digno de su nombre, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, según dice Colosenses 1:10. Es decir, que mi conducta, mi testimonio es de edificación para mis vecinos. Si hay normas, si hay reglas en su comunidad, usted se atiene a ellas y testifica que es un hijo de Dios, andando como es digno de su nombre, dando fruto y creciendo en el conocimiento de su palabra y de su persona. Y número 4, ocuparme en la oración. Ocuparme en la oración con acción de gracias, en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo va a ser mi sustento? ¿Cómo va el Señor a responderme? En lugar de preocuparme, me ocupo en la oración. Voy a contarles un testimonio que no es mío, pero glorifica el nombre del Señor. Esta semana recibí una llamada de una hermana muy querida, unos mensajes, y ella me contaba su experiencia y me decía: ¿sabes, pastor? A raíz de toda la situación no estoy produciendo. Eso ha significado un atraso en los pagos del alquiler. Y bueno, la persona dueña sabe pues todo lo que estamos viviendo, y de alguna forma pues todo ha estado, vamos a decir, tranquilo hasta ahora.
Sin embargo, se le ha presentado una situación médica, o se le presentó una situación médica al dueño, y me solicitó el pago inmediato de todo lo que le adeudaba. Eso significaba una gran cantidad de dinero que sencillamente no la tenía. Así que tenía dos alternativas: comenzar a preocuparme de dónde va a salir todo esto, o comenzar a ocuparme en la oración con acción de gracias. Y al cabo de unos días, luego que he estado orando y pidiéndole al Señor que me ayude con esto, porque no sabía cómo resolverlo, recibí una llamada de un familiar en el exterior. Ese familiar, directo al grano: oye, ¿cómo vas con el alquiler? Le conté lo que tenía, y la persona me dijo: no te preocupes, yo voy a pagar no solamente lo que debes, voy a pagar todo lo que necesitas hasta final de año para que estés tranquila. Oh, Dios es bueno, mis amados. Su misericordia es para siempre. Ocupándonos en la oración con acción de gracia y no preocupándonos por las dificultades de esta vida, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de mí, Él cuida de ti, Él nos guarda. Si habitamos bajo sus alas, allí estamos seguros y protegidos. Así que, mis amados, mi consejo, mi recomendación para estos días es la siguiente: aplica el mensaje del Padre. Aplica el mensaje del Padre. Salmo 27:4, Romanos 6:22, Colosenses 1:10, Filipenses 4:6 y 7. Y mantén tu esfera personal sólida. Ya vendrá el tiempo en que la esfera eclesial será renovada. Y en aras de fortalecer esta esfera personal, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de lo que les definí o les titulé mi identidad en Cristo. Y tomé como pasaje referencial 2 Corintios 5:17. Quiero que busques en tu Biblia 2 Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un versículo que te tienes que aprender de memoria. Y no solamente tienes que aprendértelo de memoria, porque aprendértelo de memoria es, vamos a decir, un acto de tu entendimiento. Tienes que permitir que esa verdad baje a tu corazón para que se haga vida. En Romanos 12, Pablo invita a los hermanos de Roma a que se transformen por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si traemos esas palabras y las ponemos, vamos a decir, quizás en un lenguaje moderno y metafórico de alguna forma, es como que si el Señor nos dijera: renueva el software. Sácate el software viejo ese con el que vienes del mundo y coloca un software nuevo basado en mi palabra. Y una de las cosas que dice su palabra es: de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Es una verdad sólida como una roca en la cual me debo anclar. ¿Sabes? Por ahí hay cualquier cantidad de personas que andan todavía en el reino de las tinieblas, y cuando me ven, oh, si yo pequé contigo, yo fui contigo tal o cual, y están diciendo verdad, no están diciendo mentira. Pero tú sabes cuál es la diferencia ahora, que yo ahora estoy en Cristo. Y como yo ahora estoy en Cristo, esas cosas viejas pasaron. Ellos siguen en las cosas viejas, para ellos son una realidad.
que según ellos para mí no ha cambiado, pero como yo estoy en Cristo, para mí ha cambiado y todo ha sido hecho nuevo. Esa es mi identidad en Cristo. Si tú no entiendes eso, vas a estar perseguido de continuo por todo lo que sucedió anteriormente. Esto te va a acechar y te va a cazar y te va a hundir y te va a hacer caer. Cada uno de nosotros tiene que estar claro de lo que somos en el Señor. Y la semana pasada, pues comenzamos con esto. Hice énfasis en lo que significa estar en Cristo, ¿no? Para tú estar en Cristo, lo primero es que tienes que arrepentirte, y el arrepentimiento viene de arriba. No es que tienes que haber hecho una oración de fe, es que tienes que arrepentirte. Arrepentido, convertido, creyente, bautizado y perseverando, estás en Cristo. Si te mueres, te vas con Él. Eres de los que van a resucitar, porque los que están en Cristo resucitan primero. Ahora, nosotros los que estamos vivos, que estamos en Cristo, experimentamos hay una división dentro de nosotros. Somos como dos en uno, hay una dicotomía, ¿no? Porque en tu carne está la vieja naturaleza. La vieja naturaleza sigue siendo igual de sinvergüenza y de vagabunda como siempre fue. El Señor no transforma la vieja naturaleza, la crucifica. Él hace nueva todas las cosas, es decir, un alma nueva y un espíritu nuevo dentro de ti. Y de cuando en cuando esa alma nueva y ese espíritu nuevo entra en una lucha, en una guerra sin cuartel, en una guerra a muerte con el pecado que todavía está en ti, en tu carne, y eso es lo que usualmente experimentamos. Pero sobre eso tenemos que sobreponernos y decirle a nuestra antigua naturaleza: usted se queda crucificado, porque yo soy una nueva criatura en Él. Todo ha sido hecho nuevo, tengo una identidad nueva. Y de la manera en que podemos mostrar esta identidad, vamos a decirlo así, se lo presenté, vamos a llamar, yo lo llamé en 3 niveles, ¿no? Cuando digo que todas las cosas son hechas nuevas, quiere decir que yo he sido cambiado, que he sido modificado, y el Señor me constituye, y aunque esto lo hace de un todo, vamos a decir así, yo puedo discriminarlo para aprender. Número 1, en siervo suyo, en siervo de Dios. Número 2, en amigo suyo, en amigo de Dios. Y número 3, en su hijo, en hijo de Dios. Cada uno de estos elementos que viene, vamos a decir, como un combo, no puedo separarlos, pero definitivamente tengo que comenzar siendo siervo para aprender, entender, comprender esto a lo que el Señor me ha llamado. Todo esto es fabuloso, cada una por sí sola es algo maravilloso, aunque se comienza con esa que está allí de primerito, con siervo de Dios. Y la semana pasada, cuando hablabas de ser siervo de Dios, hice mucho énfasis en la obediencia. Esa es una de las cosas que más nos cuesta aprender, porque cada uno de nosotros, aparte de la cuota de rebeldía que cada uno de nosotros trae, venimos potenciados, vamos a decir, o auspiciados por ese pensamiento, esa filosofía, esa enseñanza en la sociedad. Usted hace lo que tienes que esperar llegar a ser adulto para que hagas lo que te dé la gana. Después que tengas 18 años, haz lo que tú quieras, eres mayor de edad de este domicilio. Y traemos eso dentro de la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, que la iglesia es un cuerpo corporativo, es una comunidad, la comunidad de los llamados fuera, donde el Señor nos ve como un colectivo, no nos ve como individuos, sino como un todo, se maneja bajo unos principios que no tienen nada que ver con los principios del mundo. Y uno de los principios que privan el reino es el principio de la obediencia. Por eso la semana pasada, cuando comencé a hablar acerca del siervo, lo primero que hice hincapié: mire, usted comienza por siervo porque usted tiene que aprender a obedecer. Se supone que debió haber aprendido a obedecer en su casa, pero hay padres que no les gusta hacer que sus hijos obedezcan, o otros que abusan de esta autoridad que tienen, y definitivamente los hijos en su rebeldía no se quieren sujetar, no se quieren someter. Si usted no lo aprende en su casa, termina aprendiéndolo en la calle, y de allí hay muchos en la cárcel hoy en día, sencillamente porque pensaron que podían hacer lo que querían sin ninguna clase de consecuencia, y cuando violentaron leyes de hombres, los hombres le pusieron gancho y los enviaron a ese lugar donde ahora se encuentran. Sí, ciertamente algunos hay ahí que quizás no debieran estar allí, pero mayoritariamente están allí por esa misma razón.
no aprendieron a obedecer y cuando llegaron a edad adultos quisieron hacer lo que se les venía en gana, así violentaran leyes. El común de nosotros pensamos que no somos como ellos porque lo que nosotros violentamos, porque no voy a decir que no lo violenta, porque si lo violenta, como que más chiquito y no merece. Pero de la perspectiva de Dios, aunque sea más chiquito, rebelde igual. Y cuando usted viene a la iglesia, viene con esa rebeldía. Y no le quiere hacer caso a nadie, no le quiere hacer caso a sus líderes de ministerio, no le quiere hacer caso a sus pastores, no le quiere hacer caso a los ancianos. O a lo mejor de repente en cuanto a la parte operativa sí les hace caso, pero cuando venimos a la parte doctrinal, usted se siente un teólogo en potencia y usted tiene sus diferencias pues con sus líderes y abiertamente las expresa y vive en conformidad con ellas, aunque no pueda quizás demostrarlas escrituralmente hablando. En fin, la rebeldía toma muchas caras y muchas facetas y nos impide avanzar de la condición de siervo. Y la importancia que les decía la semana pasada que tiene este asunto de la obediencia es que es una característica, vamos a decir, muy importante, si acaso no la más preciada que el Señor va a buscar en nosotros. Y para ello cité el Sermón del Monte cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, mis amados, que una vez que usted y yo nos hemos arrepentido, convertido, creído, bautizado y estamos perseverando, el Señor espera de nosotros obediencia. Salta, salta, brinca, brinca, corre, corre, siéntate, siéntate, párate, párate. Porque si no lo hacemos de esa forma, de esa manera, ponemos en riesgo estas promesas que el Señor nos ha dado, que nos ha puesto. Los hijos de Dios nos caracterizamos por ser obedientes, pero eso lo aprendemos ahí en la condición de siervo. Quiero seguir profundizando en este elemento de siervo porque es importante. Es como cuando tú vas construyendo algo, vamos a decirlo así. Si tú no pones bien la base, el fundamento, ¿cómo lo de arriba va a estar bien? Bueno, a lo mejor se ve muy bonito lo de arriba, pero si la base y el fundamento no está bien puesto, al primer golpe, al primer temblor, a la primera situación de prueba, se viene todo abajo como un castillo de naipes. Así que permítanme cambiar un poco los términos de la palabra. Déjenme ponerlo déjenme decirle así, en argot militar. No me salgo tanto de la palabra en realidad, porque Pablo le dice a Timoteo: tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el Señor Dios se presenta a sí mismo como el Señor de los ejércitos. Él es el rey, el líder de los ejércitos de Dios. Un ejército también se caracteriza como una de sus premisas la disciplina y la obediencia como elementos básicos, ¿no? Y dentro de este ambiente hay un dicho que reza: usted no puede ser un buen superior si antes no ha sido un buen subalterno. No puedes pretender desenvolverte como el Hijo de Dios que eres si no has aprendido a ser un siervo, si no has aprendido a obedecer. Y por eso hay que comenzar por allí, y por eso voy a insistir en esto del siervo. Y quiero llevarte en principio a Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2, para que leas allí junto conmigo. Gálatas capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero también digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Todos nosotros, cuando nos arrepentimos, uno de los milagros que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es nacer de nuevo. ¿Recuerdas la conversación entre Jesús y Nicodemo, ya un hombre viejo? Él le decía a Nicodemo: te es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de los cielos. Óyeme, ¿cómo hago yo? Soy un hombre viejo para entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y el Señor le decía: no es carnal lo que te estoy hablando, es espiritual. Pero como todo nacimiento
nacemos niños. No importa la edad que tengas, en el momento que te arrepientes, naces de nuevo por la acción del Espíritu Santo, pero naces como un niño espiritual. Y aunque eres heredero de todo, porque esa condición de nacer de nuevo nos convierte en hijos de Dios, en nada difieres del esclavo. El esclavo es aquel que todavía está bajo el dominio del pecado. Y es necesario que se te ponga bajo el cuidado de tutores y de curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Por eso nadie entra a la iglesia y al entrar a la iglesia, usted va a ser pastor de la iglesia, usted va a ser uno de los ancianos de la iglesia. Usted no está habilitado para eso, usted es un neófito. Usted necesita estar bajo esos ancianos, bajo esos pastores, hasta el tiempo señalado por el Padre, porque aunque eres heredero de todo, en tu condición de niño, en nada difieres del esclavo. Tienes entonces que ser un siervo, y el Señor va a comenzar a enseñarte a obedecer, a enseñarte a humillarte, a enseñarte a doblegarte, para que en la naturaleza de Cristo, quien tenía todo el poder del mundo, pero aún teniendo todo ese poder del mundo, voluntariamente se doblegó y se sometió, haciéndose obediente hasta la muerte, dice la Escritura. Nosotros tengamos ese mismo sentir. Entonces es claro en la Escritura que cuando nosotros nos convertimos, sí, nosotros somos lo que somos en Cristo, y eso no se nos tiene que olvidar. Tenemos que siempre tenerlo aquí metido para poder pelear esta buena batalla de fe. Pero también tenemos que entender que esto es un proceso que comienza en esa condición. Y en la medida que tú manifiestes esa rebeldía una y otra vez, aunque eres hijo, heredero de todo, van pasando los años y te sigues quedando enano espiritualmente. Es lo que yo cariñosamente llamo los chamiviejos, porque tienen años en Cristo y siguen siendo los mismos neófitos de siempre. En ese caso comienzan cuando ven a otros que llegan después que ellos y van avanzando más rápidamente y ocupan lugares de honra en medio de la iglesia, y comienzan a quejarse por eso. O a veces es difícil hacerle entender, pero no te das cuenta que te quedaste enano espiritualmente con tu continua rebeldía, con tu continua posición de no querer hacer las cosas sino a tu forma, a tu manera, y no conforme a lo que el Señor demanda. No creces, no avanzas, permaneces en esa condición inicial donde sí eres heredero de todo, pero tienes que estar bajo curadores, tienes que estar en esa condición de supervisión, porque no terminas de aprender la primera lección: siervo igual obediencia. Ahora, lo cómico de todo esto, si es que se puede decir esa palabra cómico, es que nosotros siempre hemos sido siervos, ¿no? No es que somos siervos ahorita, o esclavos sería quizás la palabra más adecuada, bíblicamente hablando, porque vinimos al reino de los cielos, porque nos hicimos parte del reino de Cristo, y como que antes sí éramos libres. No, siempre hemos sido esclavos, ¿no? Solo que ahora nos lo dicen en nuestro cachete, y nos lo dicen clarito. Mira, tú tienes que comenzar siendo siervo, tú tienes que comenzar obedeciendo, tú tienes que comenzar rindiendo esa rebeldía que tienes en tu corazón, tú tienes que comenzar alineándote en función del lugar donde Dios te colocó, donde te puso, porque aunque imperfecto, es un lugar de Dios, y Dios ahí te está edificando. Y algunos de nosotros pensamos, déjeme ponerlo en estos términos, como pensaba Israel, ¿no? Israel estaba en el desierto, había sido libertado de Egipto, y cada vez que enfrentaba una prueba se rebelaba en contra de Moisés, y uno de los pensamientos que le venía a la mente es: volvámonos a Egipto, allí estábamos mejor, ahí comíamos mejor, ahí nos sentíamos mejor. Parece que se le olvidaba que eran esclavos en Egipto, que ahora eran verdaderamente libres, pero ahora se sentían esclavos, ¿no? Es como que le hubiesen abierto los ojos, pero no se diesen cuenta que antes también eran esclavos. Para ellos pudiera ser evidente, porque definitivamente en Egipto eran esclavos. Uno dice, pero para mí no es tan evidente. Yo antes de conocer a Cristo no era esclavo de nadie.
Bueno, creo que debes leer tu Biblia, especialmente Romanos capítulo 6, porque ese es exactamente el planteamiento que Pablo va a hacer en ese capítulo. Fíjense, Romanos 6, tú lo puedes leer todo luego, ¿no? Es bien interesante la manera de razonar de Pablo y cómo nos va conduciendo a través de la Escritura y a través de lo que Dios ha hecho. Pero no me da tiempo de leer todo el capítulo en esta prédica. Voy a leer solamente el versículo 17 y 18. Mire cómo dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que Pablo les dice, permíteme esta expresión coloquial, en su cachete: tú nunca has sido libre. Porque, vamos a decir, te consideras o te sientes mal porque ahora eres esclavo de Dios, siervo de la justicia, y estás pensando, mejor como que me iba antes porque antes era libre. Tú nunca has sido libre, nunca hemos sido libres. Antes de venir a Cristo, eras esclavo del pecado. El pecado se enseñoreaba de ti. Tú pensabas que hacías lo que a ti te daba la gana, pero realmente no. Estabas haciendo lo que el pecado te demandaba. Por lo tanto, eras un esclavo del pecado. Éramos unos esclavos del pecado. Y es lo que Pablo les está explicando acá en Romanos capítulo 6. Comienza explicando acerca del bautismo, porque el bautismo es muerte. Y dice, la única forma que te libres de tu antiguo señor es a través de la muerte. A través de la muerte quedas libre de tu antiguo señor y puedes ser de un señor nuevo. ¿Y será que no puedo ser independiente? No, no hay tal cosa en la creación. No eres señor de uno, eres señor de otro, pero no puedes ser tú mismo un señor, porque ser tú mismo un señor es como que si estuvieras bajo el dominio del pecado. ¿Estás tan seguro? ¿Estás seguro de eso, pastor? Claro que estoy seguro. Mira lo que dice Efesios capítulo 2. Este es bien poderosa esta porción y bien reveladora. Leo del versículo 1, Efesios 2:1. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, Pablo a los hermanos de Éfeso le hace ver con claridad: todo aquel que está en el mundo, que piensa que es libre, que piensa que hace lo que le da la gana, ese lo que le da la gana aquí está expresado en haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, en realidad está bajo la potestad del príncipe de los aires. Y ese no es otro sino Satanás, que el Señor lo reprenda. Quiere decir que todos nosotros, porque no es que ellos están allí y nosotros somos, no sé, la tapa del frasco, no. Todos nosotros anduvimos exactamente en ese mismo camino. Solo que el Señor, por su infinito amor y su infinita misericordia, estando nosotros muertos en delitos y en pecados, es decir, no es porque éramos buenos, ni el Señor pretende que ahora nosotros seamos buenos por naturaleza, porque eso es algo que no es inherente a nosotros. Cuando el Señor vio lo peor de nosotros en delitos y en pecados, allí fue y nos amó, nos rescató, nos sacó de debajo de la potestad del príncipe de los aires, pero no con el fin de, bueno, te voy a libertar del príncipe de la potestad de los aires para que ahora sí hagas lo que te da la gana. No, nos sacó de ese señorío para que ahora estemos bajo el señorío de Él, porque el señorío de Él es mejor que el señorío del otro, que el Señor lo reprenda.
Y así entonces, como la semana pasada te hablaba de la obediencia, quisiera hablarte de lo que es un siervo en la casa del Padre. En Lucas 15, versículos 17 y 18, en la parábola del hijo pródigo, mira el razonamiento del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo desperdició sus bienes y muy típico, eso lo saben ya, quizás no todos, algunos lo saben quizás por lo que lo han leído, otros porque lo han experimentado. Cuando tienes bienes, tienes muchos amigos, pero se te van los bienes y también se te van los amigos, ¿no? No eran amigos tuyos, eran amigos de los bienes. Si ya no tienes bienes, ya no tienes necesidad de que esos amigos estén allí, no están interesados en ti. Así que cuando perdió todo lo que tenía, nadie le tendió la mano, se vio sin amigos y tuvo la necesidad de trabajar. Y el único trabajo que consiguió fue atendiendo cochinos en una granja, con la prohibición de comer lo que se le daba de comer a los cochinos. En esta condición deplorable y miserable, él se acordó de la casa de su padre. Y fíjense lo que dijo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta parábola naturalmente está dirigida a los judíos que estaban escuchando, que podían entender. Porque la verdad es que tú y yo, gentiles, jamás hemos estado en la casa del Padre. Pero ellos, por ser hijos de Abraham y por ende estar bajo el pacto abrahámico y bajo la ley luego con Moisés, tenían conocimiento de la casa del Padre. Así que tenía un punto de comparación y él decía: wow, aquí soy siervo en este lugar, soy esclavo en este lugar. Wow, pero los siervos en casa de mi papá están mucho mejor que los siervos aquí. A los siervos en casa de mi papá no les falta absolutamente nada. Entonces tuvo una fantástica idea: me voy a arrepentir. No puedo volver al Padre si no me arrepiento. Apenas vea a mi papá, le voy a decir a mi papá: yo he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento. La parábola del hijo pródigo pone en evidencia estos principios escriturales, estos principios espirituales. Nosotros, por mucho que hubiésemos tenido en el mundo, que es el reino de las tinieblas, no estábamos mejor de lo que estamos ahora en el reino de la luz. Porque aunque esté todavía, vamos a decir así, en condición de siervo, permítame hablarlo de esa forma, como que si pudiera apartarlo y decir: en el reino unos son siervos, otros son amigos y otros son hijos, que no es así. Les dije ya que viene en un todo, solo que comenzamos como que ejerciendo lo que tiene que ver con esa servidumbre. Si solamente voy a alcanzar esa condición de siervo, voy a estar muchísimo mejor que cualquiera que esté aún en el tope, vamos a decir, de la cadena. Aunque yo esté del otro lado, en lo más bajo, voy a estar muchísimo mejor. Es una mejor condición. El Señor lo va a expresar de esta manera. En Mateo 11:11 dice lo siguiente: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Excluyéndolo a él, por supuesto, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Óyeme, esta es palabra de Jesús. Entre los que nacen de mujer, todos estamos metidos en ese paquete. Usted no nació de una mula, usted nació de una mujer. Todos estamos metidos en ese paquete. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, viendo la perspectiva del plano de los hombres, Juan el Bautista marca el tope.
A número 1. Y el Señor dice: pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Por supuesto que aquí hay otras verdades, ¿no? A propósito de estar ya en el reino de los cielos, desde la perspectiva, vamos a decir, cuando usted y yo muramos, el día que usted y yo muramos, ese día nos graduamos. Ese es el día de nuestra graduación, ese es el día que nos dan el título. Ese día se acabó la pelea, se acabó la batalla, se acabó la lucha. Ese día alcanzamos aquello para lo cual fuimos asidos, nosotros lo alcanzamos. Ese es el día que estamos anhelando, que estamos esperando. Ese día oficialmente y formalmente entramos a ser parte del reino de los cielos. No que no lo seamos ahorita, pero ahorita estamos en una lucha, ahorita estamos en una pelea, ahorita estamos en una batalla. Todavía no hemos llegado a la meta. No hagas alarde de lo que aún no alcanzas. Esta semana la gente busca como tratar de enseñar mostrándote cosas gráficas, porque bueno, a veces somos visuales, o algunos de ustedes son visuales, no tan auditivos, o otros kinestésicos, y buscan de enseñar. Esta carrera no se termina hasta que no cruces la meta. Esta batalla, esta pelea no se termina hasta que no suene la última campana y se acabó el último round. No cuenten los pollos antes de nacer. Sí, tenemos todo esto en promesa, pero el Señor nos dice: muévete en función de esto, esto y esto para que alcancen las promesas. Las promesas puedes contar con ellas, son una realidad, pero hay una parte que tú tienes que hacer para permanecer y poder alcanzar. En el momento que nuestra batalla se termina, nuestra carrera se agota porque llegamos a la meta, en ese momento, aunque seamos el menor en el reino de los cielos, somos mayor que cualquier hijo de mujer. Esa condición en promesa la tenemos aquí y ahora. Siempre será mejor ser. Déjeme expresarlo de esta manera. ¿Qué prefieres tú? ¿Ser el primero en el reino de las tinieblas o el último en el reino de Dios? Es una pregunta que pudiera alguien decir: no, mire, yo soy el primero en todo. Pues amigo, si usted quiere ser primero en las tinieblas, allá usted. Yo prefiero ser el último en el reino de Dios, porque en el orden de Dios, ese último en el reino de los cielos es mayor que el primero en el reino de las tinieblas. Es mejor ser siervo de Dios que ser siervo del pecado. Y vuelvo a lo que te decía antes, aunque no lo creas, en el sentido que nunca lo vi, nunca lo pensé, no. Cuando estabas en el mundo, aun cuando fueras, no sé, el non plus ultra del mundo, eras un siervo del pecado, un esclavo del pecado. Y mejor es ser esclavo de Dios que esclavo del pecado. El esclavista en el lado del pecado es mala paga, pero el esclavista en el lado de Dios es un amor, es una dulzura, es una madre. Vamos a ponerlo en esos términos, con el perdón de mi Señor, porque no vaya usted a pensar por eso que el Señor no es severo ni es fuego consumidor. El punto es que nos trata bien y no nos falta nada. Para aquellos que piensan que pueden tener algo en el mundo, miren el razonamiento de Pablo. En Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7, Pablo dice lo siguiente: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Así que Pablo va a entrar aquí a disertar con los hermanos de Filipo, gentiles, para hacerles ver: ustedes como gentiles no pueden tener en la carne, en el mundo, algo de mayor valor a lo que yo tenía en el mundo. Y con el debido respeto de aquellos que
promulgan una equivocada teología de la sustitución, Dios sigue amando al pueblo de Israel porque Él eligió a Abraham y le hizo promesas a Abraham de las cuales no se va a volver. Independientemente que finalmente todo Israel no va a ser salvo, conforme también Él lo declara en Romanos capítulo 11, eso no disminuye la selección que Dios ha hecho de la nación de Israel. Ese mismo principio de selección ha sido aplicado a nosotros. ¿Qué tenemos nosotros mejor que cualquier otro gentil para que nos haya elegido a nosotros? Estamos en los mismos delitos y en los mismos pecados, y no a nuestro vecino. Ninguno. Es solamente el principio de elección de Dios. Así que el principio de elección de Dios privilegió al pueblo judío por encima del pueblo gentil. Y nadie le puede decir a Dios: tú no puedes hacer eso, porque Él es Dios. Eso está inmerso en la declaración, por ejemplo, de Romanos capítulo 1, cuando el Señor, Pablo dice, inspirado por el Señor, Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y luego al griego. Hay un orden divino ahí establecido por un principio de elección. Así que ningún gentil tendrá de qué gloriarse delante de Dios en cuanto a sus alcances, en cuanto, no sé, a su piedad, a su honestidad, a sus virtudes, que lo que puede gloriarse un judío, especialmente si es un judío, vamos a decir, que busca de permanecer fiel a la ley. Y esto es lo que Pablo señala acá. Si usted piensa que tiene de qué confiar en la carne, usted tiene de qué decir: yo soy número uno de este lado, permítame decirle que usted está pelado. Si alguien puede decir que era número uno de este lado, ese soy yo, Pablo. Y comienza diciendo: circuncidado al 8º día. Es como que se le dijera: ¿qué marca llevas tú sobre ti mismo que te identifique como un hombre de Dios? Sí, hoy en día, por razones médicas, hay cualquier cantidad de hombres que están circuncidados no por ser judíos. Pero la circuncisión en el pueblo judío es una marca voluntaria, vamos a decir voluntaria entre comillas, no fue que el niño de 8 días decidió circuncidarse, sus padres lo hicieron, pero tiene finalmente esa marca sobre su cuerpo. Y esa es la marca que le identifica como parte del pueblo que Dios escogió. A la hora del holocausto, de cualquiera de estos otros intentos del diablo por querer destruir al pueblo escogido, era tan sencillo, en el caso de los hombres al menos, saber si eran parte de ese pueblo o no, porque llevan una marca sobre su cuerpo. Es la señal del pacto sobre ellos, la circuncisión. Por eso Pablo lo primero que dice aquí es: circuncidado al 8º día. ¿Qué marca tienes tú, gentil, sobre tu cuerpo que diga que tú eres elegido de parte de Dios? Yo tengo esa marca, dice Pablo. Y sin embargo, esa marca delante de lo que ahora soy no me sirve absolutamente de nada. Sigue exponiendo otras condiciones. Soy del linaje de Israel. No soy de ningún linaje gentil, soy del linaje de Israel, el pueblo que Dios escogió. Soy de la tribu de Benjamín, una de las 2 tribus que al momento de la división de la nación permaneció fiel a los principios de Dios, a los principios de la ley. Soy hebreo de hebreos, sobresalgo entre mis connacionales. Y en cuanto a la ley, soy fariseo. Es decir, de aquellos, vamos a decir, que van a tratar de cumplir todo al pie de la letra. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, como que si la iglesia fuese una desviación. En cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Nadie me puede señalar. Nadie obviamente excluye a Dios, por supuesto. Es el ojo humano que no podía señalarle absolutamente nada a Pablo. Pero ahora fíjense la impresionante declaración de Pablo cuando dice: pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Todo esto que me hacía sentir número uno en el reino del mundo, en el reino de las tinieblas,
porque estaba en su propia justicia. No es porque los judíos todos en plenos estén en tinieblas, aunque una buena parte sí lo está, porque están ensimismados en su propia justicia, como estaba Pablo. Pero conforme, vamos a decir, ese A number one en el lado del mundo, no son nada comparable con ser lo mínimo acá en este otro reino como siervo de Dios. Y Pablo lo entendió cuando el Señor lo visitó. Pablo estaba en delitos y en pecado cuando el Señor vino a él a su encuentro en Damasco. Pablo no tenía mérito ninguno para que el Señor se le apareciera en Damasco. Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De la misma manera como nosotros no tenemos mérito alguno para que Él nos haya encontrado en nuestro camino de pecado, para sacarnos y libertarnos de allí y constituirnos en sus siervos, en lo más bajo del escalón del reino de los cielos. Pero estar allí es mejor que estar del otro lado, aunque estemos de primero. Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Los músicos pueden pasar. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, hoy quiero decirte, tú vales mucho para el Señor. El Señor te ha constituido a través de la concesión del arrepentimiento, la conversión, la capacidad de creer, porque esto es producto de gracia y fe que vienen de arriba. El que tomaras la decisión de bautizarte y colocaras todo tu empeño en perseverar hasta el fin, eso te constituye en su siervo. Y aunque somos más que siervos, permíteme detenerme aquí en siervo. Vamos a suponer que el Señor no nos va a constituir otra cosa sino en su siervo. No nos va a hacer sus amigos, de lo cual hablaré un par de domingos, porque la semana que viene la prédica va a estar orientada a misiones. Y mucho menos nos va a hacer sus hijos, dándonos la capacidad de ser reyes y sacerdotes junto con Él. Supongamos que eso no viene en el paquete. Lo único que viene en el paquete es ser siervos. Eso es mejor que cualquier otra cosa. Los siervos, los jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan. No están escasos. Los jornaleros en la casa de mi Padre se recrean en su casa de oración. Los jornaleros, los siervos en la casa de mi Padre están completos en Él. Así que cobra ánimo. Yo no sé la circunstancia por la cual estás pasando, si estás teniendo problemas con tu alquiler, si estás poniendo problemas con tu providencia para poner en la mesa cada día, si estás teniendo problemas con tu sustento, tu manutención, si estás teniendo problemas con tu fe, si estás teniendo problemas con esta soledad, encerrado, con esta pandemia, con esta cuarentena, porque vives solo, porque te has independizado, tienes casa aparte, no te casaste, no tienes hijos, no sé cuál es tu circunstancia, solo sé que tienes un Dios que te ayuda, solo sé que tienes un Dios que te ve, un Dios que te consuela, un Dios que te anima, un Dios que te constituyó su siervo, que aunque quizás eres el menor del reino de los cielos, eres más grande que el más grande que hay aquí sobre la faz de la tierra. Y Pablo sabía esto. Yo te animo a que tú continúes leyendo el discurso ahí en Filipenses capítulo 3. Yo, por circunstancia pues del tiempo de la prédica, me voy a tomar la licencia de saltar a la última parte del discurso, que es la que quiero dejar contigo. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es una de las muchas promesas, pero esta en particular va orientada a decirte: mira, cobra ánimo, cobra esperanza. Ese cuerpo, ese tabernáculo de carne que te hace la vida de cuadrito, que te hace la vida tan difícil, que te obliga a pelear todos los días, mañana tras mañana, noche tras noche, pensamientos van, pensamientos vienen, estímulos externos, tentaciones van, tentaciones vienen. La vida a veces se hace miserable, la vida a veces se hace cuesta arriba. No quieres quizás ni salir, porque si salgo ahí está la moabita aquella, si salgo ahí aquí está el hombre que, si salgo, no quiero quedarme en mi casa. Oh, ese cuerpo de tu humillación, de mi humillación, va a ser transformado en un cuerpo en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A veces le he dicho a ustedes: mire, el peor enemigo que tenemos es este tabernáculo de carne. Oye, no lo puedes entender, quizás necesitas revelación para entenderlo. Y le he bromeado con ustedes, porque probablemente esto no vaya a suceder, ¿no? Cuando uno ya, sea que mueras y salgas de este cuerpo para esperar la resurrección y el cuerpo nuevo, o sea que seas transformado en un abrir y cerrar de ojos según el tiempo generacional que te toque vivir. Ya el hecho de ser transformado en su gloria va a cambiar nuestra perspectiva de una, ¿no? Pero como solamente puedo ver con la perspectiva que tengo actual, si llegara a morir, si llegara mi alma y mi espíritu a salir de mi cuerpo y mi cuerpo quedara allí inerte, y los ángeles del cielo vinieran a buscarme conforme a la promesa que veo en la parábola del rico y Lázaro para estar en la presencia del Señor, quizás le diría: ¿me regalan un minuto? ¿Puedo regresar a darle unas patadas a este cuerpo que me ha hecho la vida de cuadrito durante tantos años? ¿Puedo darle unas cuantas bofetadas y escupirle? Porque este cuerpo de mi humillación, con el cual he tenido que batallar y luchar durante estos últimos 36 años que he estado caminando en el reino de los cielos, cuando venga aquel de donde está mi ciudadanía en los cielos y se manifieste como lo que Él es, entonces este cuerpo será cambiado de un cuerpo de humillación, de un cuerpo de tormento, de un cuerpo de lucha, de un cuerpo de fracaso, a un cuerpo de gloria. Una gloria similar a la gloria de nuestro Señor, por el poder que le ha sido conferido a Él. Así que cobra ánimo tú que estás desanimado, cobra fuerzas tú que estás desalentado. Reprende al diablo, levántate en autoridad, echa fuera aquello que te estorba. No permita que la depresión venga a tu vida. Levántate en contra de ese engaño de Satanás, porque eres un siervo de Dios. No tienes necesidad de pan, tus necesidades están cubiertas. Estás bajo la cobertura y la protección del esclavista más benigno de toda la creación, el Dios de los cielos. Eres su siervo, somos sus siervos. Inclina tu rostro allí donde estás y levanta tus manos hacia el cielo para darle gloria y darle honra y darle gracias, porque ¿sabes lo que siento en mi corazón en esta mañana? Solamente es darle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que me vistes en mis delitos y en mis pecados y no me desechaste, sino me amaste. Gracias porque viniste a mí y esparciste sobre mí agua limpia, y de todos mis ídolos y de todos mis pecados me limpiaste. Gracias. Gracias porque pusiste en mí un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Gracias porque me hallaste y decidiste venir a morar dentro de mí. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Cómo
puedo agradecerte si no viviendo una vida de fidelidad, una vida de obediencia? ¿Cómo puedo agradecerte si no viviendo una vida consagrada, dedicada a ti, el Rey, el Creador de los cielos y de la tierra? Gracias, gracias, gracias. Veo tu mano cada día. Elevo oraciones al cielo y veo respuesta. Oh Rey mío y Señor mío, ¿quién como tú? Gracias. Levántate, ponte de pie y vamos a adorar al que vive por los siglos de los siglos. Vamos a elevar cánticos delante de Él. Glorifícale allí donde estás. Oh, gloria a Dios.